La frecuencia cardíaca objetivo en un paciente con insuficiencia cardíaca es menos de 70, idealmente, ¿sí? Y eso lo logramos con beta bloqueadores. Y en caso no se pueda, tenemos como opción a la ivabradina, ¿ya? Ahora, ¿qué beta bloqueadores han demostrado su utilidad para disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca? Básicamente tres son los que tienen que aprender, ¿sí? Quizás por ahí un cuarto, pero que todavía aún no hay mucha evidencia, ¿ya? Primero vamos a tener a los cardioselectivos, a los beta 1 específicos, ¿no? Tenemos al bisoprolol y al metoprolol, ¿ya? Al igual que lo que hacíamos con los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, la dosis hay que irla subiendo, ¿sí? Entonces empieza una dosis bajita y luego se va subiendo progresivamente hasta alcanzar la dosis ideal, ¿ya? El tercer beta bloqueador es carvedilol, ¿sí? Carvedilol no es cardioselectivo, pero ha demostrado su utilidad en falla cardíaca gracias a que, aparte de ser beta bloqueador, también es ligeramente alfa 1 bloqueador. Entonces, al ser ligeramente alfa 1 bloqueador, disminuye la resistencia vascular sistémica, o sea, baja la precarga. ¿Por qué? Porque provoca vasodilatación, ¿sí? Entonces, al provocar vasodilatación, pues el carvedilol va a lograr un beneficio adicional al que, por ejemplo, podría tener el bisoprolol. Y finalmente, el cuarto es nebivolol. A pesar de que nebivolol puede ser un medicamento relativamente no tan nuevo, pero solo que no tiene muchos estudios, entonces, digamos, aún está en veremos. Tiene un par de metaanálisis en los cuales ha mostrado que reduciría mortalidad versus placebo, pero no por encima de bisoprolol o carvedilol. ¿Cuál es la ventaja teórica del nebivolol? Que aumenta óxido nítrico, ¿sí? Y hay que recordar que el óxido nítrico es el principal vasodilatador del cuerpo. Entonces, si yo aumento a los vasodilatadores, pues obviamente mi paciente va a disminuir la resistencia vascular y va a disminuir la postcarga y el paciente va a mejorar, ¿sí? El más usado es bisoprolol, ¿sí? Damos a dosis de 1.25 al día. Esa es la dosis inicial, pero no la dosis objetiva. La dosis objetiva es 10 miligramos al día, ¿sí? Ese es a lo que deberíamos llegar y vamos llegando poco a poco. Luego, el otro es carvedilol. Carvedilol, la dosis inicial es 3.125, 3.125 miligramos cada 12 horas y la dosis objetivo es 25 cada 12 horas. Y metoprolol, la dosis inicial es 12.5 miligramos y la dosis objetivo es 200 cada 24 horas, ¿sí? Algunas recomendaciones en cuanto a estos medicamentos, básicamente es de que si mi paciente ha tenido una agudización, o sea, es un paciente ya crónico, pero se ha agudizado, de repente ha tenido un episodio de congestión pulmonar, no puedo reiniciarle beta bloqueadores inmediatamente, tengo que esperar que pasen 4 semanas. ¿Sí? Tengo que esperar a que pasen 4 semanas desde la agudización y recién le reinicio los beta bloqueadores. ¿En qué casos más no voy a utilizar beta bloqueador? Cuando en la insuficiencia cardíaca se asocie a lo que vamos a ver ahorita, bloqueo SAB, ¿sí? Bloqueo SAB de segundo y de tercer grado en un paciente contraindican el uso de beta bloqueadores también, ¿sí? Porque esos pacientes con bloqueo hacen bradicardia, ¿no? Entonces le voy a dar un beta bloqueador más bradicardia y el paciente se va a descompensar. Muy bien. Luego vamos a pasar a los ARNIs, ¿sí? Que son el cuarto tipo de medicamentos. En cuanto a los ARNIs, se recomiendan iniciar a una dosis de 24/26, porque recuerden que son dos medicamentos, ¿no? Es el sacubitrilo y el valsartan. 24/26. ¿En qué pacientes? Porque la dosis habitual es 49/51, es la dosis estándar con la que iniciamos. Pero hay algunos pacientes
que vamos a iniciar una dosis más baja. ¿Por qué? ¿En qué situación clínica? Cuando la presión arterial sistólica de inicio sea menor de 100. Cuando la presión arterial sistólica de inicio, antes de iniciar el fármaco, esté menos de 100, tenemos que utilizar la dosis más baja. Pero si tu paciente, por ejemplo, está con 120-80, no hay ningún problema, le podemos iniciar la dosis, ¿ya? Cada 12 horas. ¿Y cuál es mi dosis ideal? La dosis a la cual yo debo alcanzar es 97-103 cada 12 horas. 97-103 cada 12 horas, esa es mi dosis ideal, ¿ya? ¿Cuál dijimos que es el de segunda línea? Perdón, el de primera línea, bueno, después del sacubitril valsartán, los YECAS, ¿sí? Y en cuanto a los YECAS, los que se usan, el que se usa más básicamente es enalapril, ¿sí? Iniciamos a una dosis bajita, 2.5 miligramos, ¿sí? 2.5 miligramos cada 12 horas. Y le vamos aumentando la dosis a llegar hasta 20 miligramos, ¿sí? Hasta llegar a 20 miligramos. El otro que podemos utilizar es captopril, aunque el problema con captopril es que baja muy abruptamente la presión arterial en un inicio, pero es una alternativa y que la tenemos disponible. La dosis inicial es 6.25 cada 8, ojo, para insuficiencia cardíaca es 6.25 cada 8, y vamos a llegar a un máximo de 50 cada 8, ¿ya? ¿En qué pacientes no se recomienda utilizar YECAS? Cuando el paciente tiene una creatinina mayor de 2.4, ¿sí? Cuando tenemos una creatinina mayor de 2.4, hay que usarlo con precaución, ¿sí? Hay que ver primero si el paciente no está hipotenso, ¿sí? No está entrando en un episodio de shock. Hay que suspenderle las otras drogas nefrotóxicas que puede estar tomando, como por ejemplo AINES. Y si yo ya vi que no hay nada de eso, lo mantengo. Pero cuando sí digo, no, ya, este valor de creatinina ya es demasiado, ya no lo tengo que suspender en YECA cuando la CREA sea más de 3, ¿sí? Si la CREA es más de 3, ya definitivamente tienes que suspender el fármaco. Igual hay que usarlo con precaución cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 30. Si la tasa de filtración es menos de 30, hay que utilizarlo con precaución, ¿ya? Pero si la tasa de filtración glomerular ya ha bajado por debajo de 15, lo mejor es suspender el fármaco, ¿ya? Luego también vamos a tener inconvenientes con potasio, ¿sí? Si el potasio está más de 5, es recomendado no iniciar. Si el potasio está más de 5, hasta que logremos disminuir los niveles de potasio, ¿sí? Y finalmente vamos a tener a los ARA2, que son de segunda línea, ¿sí? Básicamente tenemos ahí el losartán, que iniciamos 50 al día y luego lo podemos subir hasta 150 al día, ¿sí? Tienen las mismas contraindicaciones que los YECAS, igualito. Otra contraindicación por si acaso es embarazo y lactancia. No se pueden utilizar en embarazadas ni en lactantes, ni YECAS ni ARA2, ¿sí? Y otra también, que antes que me olvide, que tampoco para ambos no pueden utilizarlo cuando el paciente tiene estenosis de arteria renal bilateral. Si tiene el paciente estenosis de arteria renal de manera bilateral, tampoco no podemos iniciar estos fármacos, ¿ya? Los ARNI sí se pueden utilizar en el primer trimestre con seguridad, ¿sí? Y a partir del segundo y tercer trimestre, evaluando el riesgo-beneficio, los ARNI, ¿sí? Ya les expliqué un poco el tema de frío, caliente, húmedo, sí, eso no. Ya, entonces, básicamente, hay que recordar que de esos 4 tipos, el paciente caliente-frío es el que va a recibir este tratamiento, ¿no? El paciente caliente-seco. Ese paciente que no está congestionado y que está bien perfundido es el que va a ir a tratamiento crónico, que es con estos 4 pilares.
Los otros van a tener que ir a un tratamiento agudo porque se ha agudizado, entonces se ha descompensado, ¿no? Ya sea diuréticos, ya sea inotrópicos, o ya sea administrarle volumen al paciente, ¿ya? Dependiendo del tipo. Muy bien, ahora también adicionalmente a eso, obviamente se entiende que hay que compensar la enfermedad que puede estar desencadenando la insuficiencia cardíaca. Recordemos que la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y la diabetes desencadenan estos cuadros, y mientras no los compense no voy a poder estabilizar a mi paciente, ¿sí? O tenerlo en fase compensada, que es lo ideal. Muy bien, ahora en cuanto a arritmias, ¿ya? En cuanto a arritmias, tenemos que, como han podido ver, o de repente, es muy extenso, es muy extenso y hay mucha variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, su compañera que expuso sobre fibrilación auricular utilizó la guía de 2019, ¿no? Y el año pasado ya salió. Entonces cambia mucho esto. Hay mucha variabilidad entre diagnósticos. Hay ciertos tipos de arritmia que son extremadamente infrecuentes, pero que su tratamiento hace que como que tengamos que aprender de memoria cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para fines académicos es tratar de reducir todo a lo más frecuente, ¿sí? De reducir todo, tanto el diagnóstico como el tratamiento, se los voy a tratar de reducir a lo más frecuente, a lo que en el 95% de casos es así. Se nos va a escapar algunas cosas que no cumplen lo que les voy a decir, pero es que tenemos que hacerlo así, porque si yo les explico cada uno por uno, no vamos a acabar nunca y se les va a olvidar, estoy seguro de eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué voy? Digamos, yo les voy a decir que la única arritmia por ejemplo, la única arritmia supraventricular que es arrítmica es la fibrilación. La única arritmia supraventricular que es arrítmica es la fibrilación. ¿Eso es cierto? Sí, en el 95% de casos, porque hay un 5% que, por ejemplo, la taquicardia auricular multifocal puede dar arritmia, pero ¿cuántas taquicardias auriculares multifocales vamos a ver versus fibrilación? Una en 100.000. ¿Ya? Entonces, mejor es aprenderlo lo largo, ¿ya? Igual, ahorita les voy a decir otra cosa que tienen que tener mucho en cuenta. Cuando el QRS es estrecho, es una taquicardia supraventricular. ¿Eso es cierto? Sí, en el 98% de casos. Hay un 2% de casos que puede no ocurrir así, pero no es frecuente, ¿sí? Igual, cuando el QRS es ancho, es una ventricular. Entonces, yendo ya a lo que es taquicardias, esa es la primera forma de diferenciar una de otra, ¿sí? Mirar el QRS. Por ahí si yo le pregunto cuánto es el QRS normal, me va a decir que lo normal del QRS es de 0.08 a 0.12 y no le falta razón. Pero para fines de arritmia, el punto de corte es 0.12, o sea, 3 cuadraditos. Cuando el QRS es menos de 3 cuadraditos, menor o igual de 3 cuadraditos, esa taquicardia es supraventricular, de arriba. Y si ese QRS el ancho es mayor a 3 cuadraditos, automáticamente yo digo esta taquicardia es ventricular. Entonces, si me preguntan en el examen por un QRS ancho o estrecho, o te ponen un QRS de 0.15 o un QRS de 0.10, si te ponen QRS de 0.5 te están preguntando por una taquicardia ventricular. Y si te preguntan por un QRS de 0.10, te están preguntando por un supraventricular, ¿no?
menos de 0.12 es supraventricular, o sea, 3 cuadraditos, ¿sí? Recuerden que cada cuadradito, ¿cuánto vale? 0.04 segundos, ¿no? O 0.04, ¿ya? Muy bien, ahora, yendo a hablar a las taquicardias supraventriculares estrictamente, que hay muchas, vamos a hablar solamente de 4. De las taquicardias sinusales, la fibrilación auricular, el flúter y a todo el resto las vamos a englobar dentro de la denominación taquicardia paroxística supraventricular. Esto no necesariamente es así, pero lo vamos a hacer de esa manera para fines de tratamiento, que es lo que nos interesa en este momento. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de las taquicardias sinusales. ¿Cómo se caracterizan las taquicardias sinusales en un EKG? Se caracterizan primero porque, empezando de inicio a fin, lo primero es que tienen onda P, porque si no, no se llamarían sinusales. Recuerden que la despolarización del nódulo sinusal genera una onda eléctrica, y esa onda eléctrica positiva se llama onda P, ¿sí? Entonces, si es una taquicardia sinusal, ¿va a haber onda P? Claro que sí, va a haber una onda P. Luego, ¿cómo va a estar el QRS? ¿Va a estar? Estrecho, ¿no es cierto? Porque es una taquicardia sinusal. Sinusal está encima del haz de His, debajo del haz de His. Encima, entonces es una taquicardia supraventricular, ¿sí? ¿Cómo va a estar la distancia entre R y R? ¿Regular o irregular? Regular. Y acá viene un término que no tienen que confundir. Si mi corazón está latiendo a más de 120, ¿esa es una taquicardia o una arritmia? ¿Ah? Con solo ese dato es una taquicardia. Ahora, ¿cómo sé si es rítmico o no es rítmico? Por ejemplo, ¿cómo sería una taquicardia rítmica? Sería más o menos que va así. El corazón va así. Eso es una taquicardia rítmica. ¿Y cuándo sería, por ejemplo, una taquicardia rítmica? Que digamos el corazón vaya así. Que es típico en la fibrilación auricular. Se escucha así el corazón. Pero ¿cómo yo electrocardiográficamente miro si es rítmico o arrítmico? Tengo que ver los R's y medir la distancia entre R y R. Si la distancia entre R y R es simétrica, eso es rítmico. Y una taquicardia sinusal es rítmica. ¿Sí? Es rítmica. Muy bien. Esas son básicamente las características de una taquicardia sinusal, ¿sí? Tiene onda P, QRS estrecho y distancia entre R es regular. Obviamente va a haber onda T positiva, ST isoeléctrico, etc. ¿No? Pregunta, ¿se trata la taquicardia sinusal? Ya. ¿Qué síntomas? Muy bien. ¿Qué síntomas me pueden dar las arritmias? ¿Qué síntomas me pueden dar las arritmias en general? Palpitaciones, el principal, ¿no? El más presentado que el paciente refiere sentir el latido de su corazón. ¿Qué más? Disnea, pueden tener disnea, pueden haber sudoración. ¿Qué más? Puede haber dolor precordial, angina. ¿Qué más? Digamos que el más grave. Cuando no se compensa, te lleva a shock cardiogénico. Puede llegar a un shock cardiogénico en casos severos, sí. Pero síncope también. Entonces, síncope y shock cardiogénico, digamos, son las manifestaciones un poquito más severas de la enfermedad. Ya, entonces, si yo tengo una taquicardia sinusal en la cual siento palpitaciones, ¿la trato? Depende. Hay taquicardia sinusal fisiológica, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si ahorita hago fiebre, ¿haré taquicardia? Sí. ¿Me tienes que dar tratamiento para la taquicardia? Por más que sea sintomática, no. ¿Qué me tienes que bajar? La fiebre.
¿sí? Entonces, cuando la taquicardia es fisiológica, o sea, respuesta a fiebre, respuesta a una infección, respuesta al estrés, respuesta al ejercicio, es una respuesta fisiológica normal del cuerpo a un determinado estímulo, no se trata la taquicardia, se trata lo que provoca la taquicardia. Pero sin embargo hay una patología que se llama la taquicardia sinusal inapropiada. Y como su nombre lo dice, es una taquicardia que aparece sinusal, pero que aparece cuando no debería aparecer. Por ejemplo, cuando estoy echado mirando televisión en casa, ¿sí? O cuando estoy sentado escuchando clases. De pronto empieza a hacer taquicardia. ¿Esa se trata? ¿Se tratará eso? Sí, pero solo si da síntomas. Si es asintomática, no requiere tratamiento. Pero si da síntomas la taquicardia sinusal inapropiada o inadecuada, sí necesita recibir tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento para este tipo de patología? Los beta bloqueadores por vía oral. A dosis de mantenimiento. Beta bloqueadores por vía oral, ¿sí? Pero antes de dar beta bloqueadores, las guías recomiendan tratar de identificar una causa, ¿sí? Por alguna razón, esta taquicardia sinusal inapropiada es más frecuente en mujeres entre 20 a 40 años. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que descartar en una paciente con eso, o en un paciente, es hipertiroidismo. ¿Sí? Otra causa que me puede provocar esto, la anemia. ¿Sí? Otra cosa que me puede provocar eso son los trastornos de la personalidad, ¿sí? Como por ejemplo ansiedad. ¿Ya? Entonces hay que tratar esa patología que me está provocando esa taquicardia sinusal inapropiada. Pero si yo ya descarté todo eso y o sea, la paciente está sana y a pesar de eso tiene taquicardias y además son sintomáticas, le está provocando fastidio, sí se recomienda dar beta bloqueadores, ¿sí? Muy bien. Vamos a lo que les voy a decir ahora nos va a servir para todo lo que viene en adelante, ¿ya? Para todo lo que viene en adelante. Entonces les voy a decir las dosis de una vez de los beta bloqueadores que utilizamos para arritmias, ¿ya? Vamos a empezar con el más utilizado, uno de los más utilizados, el atenolol. El atenolol, para este caso de bradicardia, perdón, de taquicardia sinusal inapropiada, lo voy a utilizar en una dosis entre 25 a 100 al día, cada 24 horas, ¿sí? Mi otra alternativa es bisoprolol. Lo voy a utilizar entre 1.25 a 20 miligramos una vez al día. Mi otra alternativa es metoprolol. Lo voy a utilizar entre 50 a 200 una vez al día. Y mi otra alternativa, que merece la pena recordar, es carvedilol, que voy a darlo entre 3.125 y hasta 50 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Esos son mis beta bloqueadores por vía oral. Esa dosis es para todo lo que se nos viene en adelante, ¿ya? Entonces ya no les voy a volver a repetir dosis, sino simplemente les voy a decir, para esto usamos beta bloqueador. Ya tienen anotada cuáles son las dosis, ¿sí? De estos pasos. ¿Se prefiere uno sobre otro? Depende, ¿no? Por ejemplo, si es una paciente asmática, ¿qué preferirías? Bisoprolol, ¿no es cierto? Bisoprolol preferiría, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la más frecuente, la fibrilación auricular. ¿Ya? La fibrilación auricular, ¿cómo se caracteriza? ¿O por qué se caracteriza? Número uno, primero, ¿hay onda P? No hay onda P. No hay onda P, ¿sí? Hay ausencia de onda P. ¿Por qué? Porque quien manda la despolarización son focos
extrasinusoidales, que cada uno manda a un determinado flujo y por eso el corazón es un desastre, ¿sí? ¿Cómo está el QRS? Estrecho. ¿Cómo va a estar la distancia entre R y R? Irregular. Muy bien. ¿Y hay alguna otra característica? La presencia de ondas F minúsculas, ¿sí? ¿Cómo son las ondas F minúsculas? En toda la línea isoeléctrica van a ver como si hubiera un temblor. Así, unas cositas así. En toda la línea isoeléctrica. ¿Eso qué representa? Son todas las despolarizaciones que están mandando todos esos focos que hay en fibrilación. Entonces por eso vemos así. En toda la línea isoeléctrica hay unas onditas pequeñas. Eso se llama ondas F minúsculas. ¿Ya? Así, ¿ya? Tienen que aprenderse la convención de F minúscula. ¿Qué más? Hay una diferencia de voltaje en las ondas R. Normalmente las ondas R son isoeléctricas. ¿Qué quiere decir? Tienen un mismo tamaño, una misma altura. En cambio, en fibrilación, esa altura puede estar diferente. Esa es otra característica electrocardiográfica de la fibrilación auricular. ¿Sí? Bien, ahora. Mi paciente con fibrilación, esto ya más para de acá 2 meses y 28 días que van a empezar ya el internado, pues es muy probable que les vayan a preguntar, ¿no? Por ejemplo, en las visitas les van a decir ya, dime los 5 tipos de fibrilación auricular de acuerdo al momento de inicio. O sea, de acuerdo a la aparición. ¿Sí? Hay 5 tipos, entonces tenemos que saberlos bien. ¿Sí? De acuerdo a esa clasificación, a la aparición de la fibrilación, se divide en 5, ¿sí? ¿Cuáles son esos 5 tipos? La primera es la fibrilación auricular de reciente diagnóstico. O sea, es un paciente que por primera vez le encuentran fibrilación. Es primera vez que le dicen que es fibrilado, ¿sí? O podría ser también, ¿no? Un paciente que digamos está con su smartwatch y de pronto el smartwatch le manda la señal diciendo que está fibrilado. Entonces el paciente va al médico, le dice, ¿sabe qué, doctor? Mi reloj me dice que estoy con fibrilación, le confirmamos. Entonces, ¿qué le decimos, señor? Usted tiene una fibrilación auricular de reciente diagnóstico. Luego tenemos la fibrilación auricular paroxística. Es la fibrilación que desaparece en la primera semana. O sea, aparece, pero luego desaparece antes de los 7 días. Esa es la paroxística. Luego tenemos la persistente. La persistente es esa que dura más de 7 días. ¿Sí? Luego tenemos la persistente de larga duración. Así se llama, persistente de larga duración. Es la que dura más de 1 año. Y la permanente, que es la última, es la fibrilación auricular que dura más de 1 año también, igual que la persistente de larga duración. Pero la diferencia es que en el caso de la permanente, tanto el médico como el paciente deciden ya no tratar ni la frecuencia ni el ritmo, dejarlo así como está, que siga latiendo a mí. ¿Ya? ¿Por qué? No, bueno, hay muchos factores que pueden intervenir, ¿no? Por ejemplo, un paciente ya adulto mayor, o un paciente que es asintomático, o sea que la está fibrilando pero él está tranquilo. Entonces dicen, bueno, ¿ya para qué, no? ¿Ya? Entonces permanente no la vamos a tratar, la dejamos así. ¿Ya? Luego también hay otra forma de clasificar la fibrilación, en fibrilación auricular de respuesta ventricular alta y respuesta ventricular conservada. ¿Sí? ¿A qué se llama? En fibrilación auricular ocurre un fenómeno particular. Esos focos ectópicos mandan señales para que el ventrículo, para que la aurícula se contraiga. Se empieza a contraer así a 1000. Entonces la aurícula está en esta forma. Así es. Pero el nodo AB aún continúa filtrando.
Entonces, finalmente el ventrículo está bombeando a un ritmo muy diferente que las aurículas. Entonces, la aurícula puede estar dando 200, 250, pero el ventrículo da a mucho menos. Pero ocurre dos fenómenos. Cuando el nodo AB está controlando bien, eso se llama fibrilación auricular de respuesta ventricular controlada. ¿Por qué? El latido ventricular está a menos de 110. Pero cuando ya se pierde también el control del nodo AB, se llama fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. O sea, ese ventrículo está latiendo a más de 110 por minuto, 150, 160. Entonces ustedes le ponen el saturómetro al paciente, está con 140, 130, 130, etc. Más de 110. ¿Ya? Entonces, las formas son de clasificar la fibrilación. Obviamente, fijo que les van a preguntar, dime 5 características electrocardiográficas de una fibrilación. Eso también, de hecho, les van a preguntar. ¿Sí? Ahora ya yendo al tratamiento per se, diferente, ¿sí? ¿Cómo es el tratamiento de una fibrilación? El tratamiento de una fibrilación primero se divide en 3, ¿sí? Se basa en 3 pilares importantes. O, bueno, inclusive 4, ¿sí? De acuerdo a la última guía de la ESC del 2024, dice, aplica el CARE, ¿no? 4 cosas. El control de las comorbilidades del paciente, ¿sí? Si es diabético, hipertenso, ha hecho un infarto, controla eso. La A, de prevenir un ACV isquémico. La R, de controlar el ritmo y la frecuencia. Y la E, de evaluar y reevaluar de manera periódica. Cada 6 meses cuando recién lo diagnostique y luego de un año cada una vez al año. ¿Sí? Y reevaluar que esté yendo todo bien. Pero ya para el pilar para el tratamiento, digamos, farmacológico, tenemos 3 pilares. El primero es la anticoagulación. El segundo, o bueno, no segundo, sino digamos que paralelo es la anticoagulación. Y por el otro lado, al mismo tiempo, va a ir controlar la frecuencia en primer lugar y en segundo lugar controlar el ritmo. ¿Sí? Entonces son dos cosas que van al mismo tiempo. La anticoagulación por un lado y por otro lado controlar la frecuencia y controlar el ritmo. Muy bien. Vamos a empezar con lo primero. ¿Sí? Anticoagular. Pregunta. ¿Anticoagula a todos? Si les ponen esa premisa en una pregunta de un examen. Todos los pacientes con fibrilación deben ser anticoagulados, ¿correcto o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, falso. No todos. Hay varios criterios que un paciente tiene que superar para ver si necesita o no. El primero de ellos, ¿cuál es? Que la duración de la fibrilación sea más de 48 horas. O, digamos, ya para hacer el ejemplo, digamos que tu compañera viene a la consulta porque efectivamente dice, ¿sabe qué, doctor? Mi celular me ha detectado que he empezado a fibrilar. Va, le sacamos un EKG y le confirmamos la fibrilación. ¿Sí? Su compañera viene para su examen médico anual y le encontramos fibrilación. ¿A cuál de las dos anticoagula? A la segunda. A ella definitivamente no. ¿Por qué? Porque no cumple el criterio de tener más de 2 días de fibrilación. Y a ella, ojo, hoy día le he encontrado fibrilación. Para realizar la configuración bastante inocente. Exacto. En caso de que tú no sepas hace cuánto ha empezado la fibrilación, como en el caso de ella, que hoy día le tomaba un EKG asintomática, no tenía ningún síntoma y le encuentro fibrilación, a ella sí tendría que proponer la anticoagulación como posibilidad. Entonces, el primer criterio, ¿cuál es? Que el paciente o no sepa cuánto dura, no tenga certeza de cuánto dura la fibrilación, o que tengan claro de que esta dura más de 48 horas. ¿Sí? Ese es el primer criterio. Segundo criterio que tiene que superar el paciente para decir te inicio anticoagulación.
que supere el score para evaluar para evaluar el riesgo de desarrollar ACV. ¿Cómo se llama ese score para evaluar el riesgo de que el paciente con fibrilación haga un ACV? Ya cambió de nombre desde el año pasado. Ya no es CHADS-VAS. Ahora se llama CHADS-VA. Así nada más, CHADS-VA. ¿Por qué? La única diferencia es sencilla, no se hagan patas. La única diferencia es que han quitado el sexo como un factor de riesgo. ¿Sí? Porque han dicho que es igual para hombres y para mujeres. Entonces ya le han quitado la S al final. ¿Ya? La S y la C. Ahora, si tu paciente, tú le aplicas el score y te sale puntaje de 0, no es necesario anticoagular. Entonces es muy probable que a su compañera de 20 y tantos años sin factor de riesgo, si yo le aplico un CHADS-VAS, me vaya a salir 0, probablemente. Entonces, de acuerdo a guías, no ameritaría anticoagularlo. ¿Sí? Si me sale un puntaje de 1, según las guías dice criterio médico. Médico que evalúe y de acuerdo a lo que él considere, decide iniciar o no iniciar anticoagulación. Sin embargo, la guía hace una recomendación a favor, pero con muy bajo nivel de evidencia. ¿Sí? Es una recomendación a favor, pero con muy bajo nivel de evidencia. ¿Sí? Y finalmente, si te sale un puntaje de 2 o más, sí o sí tienes que anticoagular a ese paciente. Sí o sí tienes que anticoagular a este paciente. ¿Qué más? ¿Ya? Les recomiendo que aún lo repasen, que aún no lo han puesto en sus diapositivas. ¿Quién ha hablado de fibrilación? ¿Por qué no has puesto el score Hasbled? Ya, muy bien. Ese Hasbled era importantísimo. ¿Ya? ¿Para qué era HASBLED? ¿Para qué sirve ese score? Para ver el riesgo de sangrado en un paciente con fibrilación. ¿Sí? Entonces, si tú le aplicabas un Hasbled y te salía muy alto, no anticoagulabas. ¿Sí? Sin embargo, está bien que su compañera no lo haya puesto. ¿Por qué? Porque a partir del 2000, la guía del 2024, ¿qué dice? Ya no uses scores para determinar el riesgo de sangrado. Sin embargo, en el internado les van a preguntar, se les aseguro. ¿Ya? Pero ya no deberíamos usarlo. ¿Por qué? Porque antes sí era tan importante Hasbled. Porque el fármaco de primera línea para manejar anticoagulación en pacientes con fibrilación era la warfarina. Y la warfarina tiene un riesgo muy alto de sangrado. En cambio, ahora, los fármacos de primera línea para anticoagular un paciente con fibrilación son los anticoagulantes orales directos. Y estos SACOTs tienen un riesgo de sangrado bajísimo. Por tanto, ya no merece la pena utilizar score de riesgo de sangrado. Y es lo que dice la guía. Ya no se sugiere utilizar scores de riesgo de sangrado. ¿En virtud de qué? En virtud que los SACOTs son muy seguros. No provocan sangrado. ¿Sí? ¿Cuáles son los SACOTs? ¿Cuáles son sus dosis? ¿Sí? Desempolven sus apuntes, ¿sí? Del semestre pasado. Y los hemos visto en clase de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. ¿Sí? Ahí está el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran y el edoxaban. Los 4 pueden utilizarse. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más en anticoagulación? Ya. ¿En qué pacientes no utilizaría apixaban, rivaroxaban, esos? ¿En qué pacientes no? De primera línea. ¿En quién no voy a utilizar los de primera línea? SAP. Síndrome antifosfolipídico, no van de primera línea. En SAP, primera línea warfarina. Por ahora. Otro. Acuérdense, les dije en esa clase. Paciente que tiene válvula mecánica. O sea, te le han hecho un recambio valvular mecánico. ¿Sí? Si tu paciente tiene una válvula mecánica, no puede utilizar ACOT, tiene que utilizar warfarina. ¿Sí? ¿Y en quién más?
en pacientes que tengan estenosis mitral moderada severa. Esos pacientes tienen que ir como primera línea warfarina, ¿sí? Ahora, la warfarina, para que recordemos porque es importante, ¿cómo evalúo si la warfarina está funcionando o no? ¿Con qué examen de laboratorio? ¿Con el INR. ¿Y en cuánto tiene que estar el INR? ¿Y cuál es el rango terapéutico del INR? De 2 a 3, muy bien. Excepto en pacientes que tengan válvula mecánica. Si tiene válvula mecánica, ¿cuánto es? 2.5 a 3.5. Muy bien, de 2.5 a 3.5. Si tu paciente tiene válvula mecánica, ¿ya? Chicos, esos valores tienen que tenerlos en mente, les van a preguntar. Estoy seguro, les apuesto que les van a preguntar cuánto es el INR terapéutico en la primera semana de internado. Les van a preguntar fijo eso, tienen que tenerlo bien metido en la memoria, ¿ya? ¿Y en qué pacientes es primera línea también? Entonces anticoagula a mi paciente. Muy bien, ahora sí ya vamos al tratamiento de fondo, al tratamiento necesario para el paciente. ¿Qué necesita el fibrilador? Y esto, chicos, aplica para toda la arritmia, para todas las arritmias que vamos a ver. Antes de iniciar cualquier tratamiento, tengo que hacerme una pregunta o tengo que evaluar algo en el paciente. ¿Qué es? Antes de empezar cualquier cosa o decidir cualquier cosa, yo tengo que hacerme una pregunta y aplicar algo en el paciente. ¿Qué? En las supraventriculares como en la fibrilación, lo que tengo que preguntarme es, ¿este paciente está hemodinámicamente estable o no? Es lo primero que tengo que preguntar. O sea, si tiene una presión arterial adecuada o no. Eso es lo primero que tengo que preguntarme. Es igual en las ventriculares. ¿Cuál es la primera pregunta que me tengo que hacer? ¿Está vivo o no? ¿No? O sea, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Es la primera pregunta. En las supras, lo primero que tengo que preguntar es, ¿tiene buena presión o no tiene buena presión? Y en las otras tengo que preguntarme, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Porque el tratamiento es completamente diferente, ¿ya? Vamos a ver, yo tengo mi fibrilador. Le tomo la presión, 60-40. ¿Está hemodinámicamente estable? No. ¿Por qué? Porque su PAMI es menor de 65. Muy bien, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento para controlar el ritmo? Perdón, la frecuencia, que primero se trata la frecuencia, luego el ritmo. ¿Cuál será el tratamiento? Cardioversión eléctrica. En pacientes que no estén hemodinámicamente estables, el tratamiento va a ser pasarles corriente. Cardioversión eléctrica. Ese va a ser el tratamiento, ¿ya? No pastillas, no. Ese paciente 60-40, ¡pum!, a pasarle corriente. ¿Cuánto de corriente? 100 joules. 100 joules en inicio, ¿ya? Y en niños 1 joule por kilo. 100 joules. Pregunta. Obviamente lo tienes que sedar, ¿no? Porque si lo desfibrilas despierto, de repente le provocas una sistolia, ¿ya? Por estímulo excesivo vagal. Pero antes de eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa si tú un paciente fibrilador, por ejemplo, de 50 años, ya el mismo ejemplo, a su compañero, ¿ya? No, que está 60-40. Y si yo simplemente la desfibrilo, cuando despierte va a decir, ya no tengo palpitaciones, pero ahora yo no puedo mover ni mi brazo ni mi pie derecho. ¿Por qué? Porque puede ocurrir o puede pasar que en un paciente fibrilador ya de mucho tiempo tenga un montón de émbolos en la aurícula izquierda. Y si tú le metes corriente, ¡pum!, todos esos émbolos van a salir disparados. ¿Y a dónde van a ir a dar? A tapar cerebro, ACV izquierdo. Por eso las guías recomiendan en fibrilación, chicos, ojo, en fibrilación y en Flutter también. Te dicen, si es que tu paciente va a ir a cardioversión eléctrica, primero hazle un ecocardio. Primero hazle un ecocardio para asegurarte de ¿qué? De que no haya émbolos. Que no haya émbolos flotando en la aurícula izquierda
Y sobre todo, ¿cuál es la zona de la aurícula donde más émbolos se producen? ¿Cómo se llama esa zona, esa área? ¿Ah? Orejuela izquierda, ¿sí? La orejuela es la zona de la aurícula donde más émbolos se producen. Muy bien. Ya, digamos que tu paciente, ya sabemos cuál es el tratamiento. Y ojo, esta misma dosis de cardioversión eléctrica aplica para todas las arritmias que vamos a ver, ¿sí? Ojo, chicos, no se van a confundir. Hay dos conceptos totalmente diferentes, ¿ah? Cardioversión que desfibrilación. ¿Se hace con la misma máquina? Sí, se puede hacer con el mismo aparatito. Pero una cosa es cardiovertir y otra cosa es desfibrilar. ¿A quién desfibrilas? Al que está muerto, al que está en paro. Cardioviertes al paciente que está despierto, vivo, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, obviamente también la cantidad de voltaje varía mucho, ¿no? Para desfibrilación arrancamos habitualmente en 2, 250, ¿no? En cambio, en cardioversión eléctrica arrancamos en 100. ¿Y cómo vamos subiendo? Iniciamos con 100, luego 150, 200, 250, así hasta que regrese a ¿qué? A ritmo sinusal, ¿no? Muy bien. Ahora, si mi paciente está hemodinámicamente estable, tiene presión, ¿qué tengo que hacer? Controlar el ritmo. Pero antes de controlar el ritmo, yo tengo que pensar en algo. O mejor dicho, tengo que saber algo. Tengo que saber la FEBI de mi paciente. ¿Se acuerdan la FEBI? ¿Sí? De la clase anterior, la FEBI, ¿no? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Tengo que saber cuál es la FEBI del paciente. Si la FEBI de mi paciente es menor o igual de 40, ¿cómo se llama la insuficiencia cardíaca que tiene FEBI menor o igual a 40? Fibrilación auricular, perdón, ¿cómo se llama la insuficiencia cardíaca que tiene FEBI menor o igual de 40? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si yo tengo mi FEBI menor o igual de 40, ¿qué tratamiento le voy a ofrecer? Solo dos alternativas. O beta bloqueadores o digoxina. Pero por vía endovenosa, no por vía oral. Entonces, ¿cuál es la dosis? Eso no les he dicho. Obviamente no voy a utilizar cualquier beta bloqueador, solamente puedo utilizar el beta bloqueador endovenoso, ¿sí? ¿Y cuál es el que tenemos? Metoprolol, ¿sí? Entonces voy a utilizar metoprolol por vía endovenosa. Dosis de metoprolol. Voy a utilizar 2.5 a 5 miligramos endovenosos. De 2.5 a 5 miligramos endovenosos. Y lo voy a repetir cada 5 minutos hasta lograr mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que la frecuencia cardíaca baje por debajo de 110. Ese es mi objetivo. Pero doctor, ¿le doy metoprolol sin límite? No. Máximo 15 miligramos. Máximo 15 miligramos de metoprolol. ¿Sí? ¿Tengo otra alternativa? Sí, el landiolol. Es otro beta bloqueador. El landiolol. Voy a dar 100 microgramos por kilo, ¿sí? Durante un minuto. Un bolo en un minuto de 100 microgramos por kilo de landiolol. Y la otra alternativa es digoxina. Digoxina voy a dar una dosis de 0.5 a 2.5 miligramos endovenosos, ¿sí? De digoxina. Muy bien. Si mi paciente tiene una FEBI mayor de 40, o sea, el paciente o tiene una levemente reducida o conservada, ¿sí? O sea, tiene... o no tiene falla cardíaca, de plano no tiene falla cardíaca, ¿qué puedo utilizar? Lo mismo, puedo utilizar beta bloqueadores. ¿Puedo utilizar digoxina? También puedo utilizar digoxina, pero acá viene algo diferente. Bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, ¿sí? Recuerden este término, bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? Porque bloqueadores de canales de calcio también tenemos dihidropiridínicos. ¿Cuáles son ellos? Los pinos. O sea, el
amlodipino, el nifedipino y nimodipino, que lo utilizamos habitualmente para hipertensión, más no para arritmia. En cambio, los no dihidropiridínicos, o sea, los que no terminan en pino, sí se usan en arritmias. ¿Cuáles son? Verapamilo y diltiazem. ¿Sí? Verapamilo y diltiazem. Pero ojo, también al igual que la digoxina y al igual que los beta bloqueadores, se tienen que utilizar por vía endovenosa. ¿Cuál es la dosis por vía endovenosa de estos dos fármacos? El verapamilo es de 2.5 a 5 miligramos endovenosos. De 2.5 a 5 miligramos endovenosos. Y de diltiazem es 0.25 miligramos por kilo. ¿Sí? 0.25 miligramos por kilo en bolo. ¿Ya? Tengo esas 4 alternativas. ¿Cuál es mi objetivo? Bajar la frecuencia cardíaca a menos de 110. Una vez que ya logré mi objetivo, ya no le paso tratamiento endovenoso, lo paso a tratamiento de mantenimiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una vez que yo ya controlé la frecuencia, paso a controlar el ritmo. ¿Y con qué voy a controlar el ritmo? Habitualmente con amiodarona. ¿Sí? ¿Cómo administro amiodarona? Voy a dar un bolo de 150 miligramos en 15 minutos o darle 300 miligramos en 1 hora. Cualquiera de las dos alternativas va. ¿Sí? Pero ojo, la amiodarona se va a recomendar. Me olvidaba, les he hecho la dosis de amiodarona, ¿no? Les he hecho un bolo de 150 a 300, ¿ya? Pero la amiodarona hay que darle durante un día entero. ¿Cómo hago para darle un día entero? Una vez que ya le di el bolo, voy a preparar una solución en dextrosa y le voy a dar a una velocidad de 1 miligramo por kilo de peso. 1 miligramo por kilo de peso por hora durante las 8 primeras horas. Le voy a dar 1 miligramo por kilo por hora de amiodarona durante 8 horas. Y luego las 16 horas que me faltan para completar el día, le voy a dar a 0.5 miligramos por kilo por hora. ¿Ya? Los primeros 8 horas le voy a dar 1 miligramo por kilo por hora y las siguientes 16, 0.5 miligramos por kilo por hora. La idea es dar amiodarona durante todo un día. Si por ahí les preguntan en un examen dosis total de amiodarona para arritmia durante un día, es de 900 a 1200 miligramos durante un día. ¿Sí? Problemas con la amiodarona. Hipohipertiroidismo. ¿Sí? Puede provocar tanto hipo como hipertiroidismo. ¿Sí? Ahora, si tu corazón está funcionando bien, si no tienes ninguna falla cardíaca, no tienes valvulopatía, no tienes antecedentes de enfermedad coronaria, podemos utilizar otros fármacos para tratar la arritmia. ¿Sí? ¿Qué alternativas tenemos? La flecainida y la propafenona, que son antiarrítmicos 1C. Propafenona, y flecainida. ¿Sí? La dosis de la flecainida, ojo, por vía endovenosa la vamos a dar, es de 1 a 2 miligramos por kilo. Y de la propafenona es casi similar, 1.5 a 2 miligramos por kilo. ¿Sí? Endovenoso hasta que el paciente controle el ritmo. ¿Ya? Si luego de haber dado estos fármacos no logro controlar el ritmo, no me va bien, puedo utilizar sotalol. Es de segunda línea en casos que no responden. ¿Sí? El sotalol va de segunda línea, ojo, cuando no pueda lograr controlar el ritmo. Y otra forma de controlar el ritmo, también otra alternativa, es ablación por catéter. ¿Sí? Por electrofisiología
buscan dónde están los focos ectópicos que están mandando señales y con catéter entran y los queman. Hasta que desaparezcan y se logre controlar, ¿sí? Y bueno, con eso ya voy a poder controlar el ritmo, ojo, en el paciente, o sea, hacer que el espacio entre R y R se vuelva simétrico. Muy bien. Ahora vamos con Flutter, ¿sí? Flutter, ¿cómo se caracteriza en el EKG? ¿Hay onda P? Ya haces pregunta con el agarrado. La verdad es que sí hay onda P. ¿Cuál es el problema? Que no se ve. Que no se puede ver. Está oculta. ¿Qué más? ¿Cómo está el QRS? ¿Está? Estrecho. Distancia entre R y R. Regular. Eso es lo que diferencia el flutter de la fibrilación. La fibrilación es arrítmica, en cambio el flutter es rítmico. Si sigue un ritmo, una frecuencia. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas onditas que tiene la fibrilación? Ondas, las chiquititas, ¿se llaman? Ondas F. El flutter que tiene, lo mismo, pero ondas F mayúsculas, que también le dicen, la conocemos por sus chapas, ¿no? Dientes de serrucho o aletas de tiburón, porque tienen esa forma, ¿ya? Esa configuración, tienen esas ondas F mayúsculas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el flutter auricular? De nuevo, ¿qué me tengo que preguntar antes de? Está perfecto. Si no está, ¿qué le doy? Cardioversión eléctrica a la misma dosis que les dije. Si el paciente sí está hemodinámicamente estable, ¿qué le tengo que controlar? La frecuencia. ¿Con qué controlo? Con beta bloqueadores endovenosos. Ya saben la dosis. Si su FEBI está conservada, aparte, ¿qué le puedo dar? Verapamil-diltiazem, ¿sí? ¿Sí? A lo mismo, si mi paciente está estable, veo FEBI menor o igual de 40, digoxina o beta bloqueadores. Si mi FEBI está 41 más, digoxina, beta bloqueadores o calcio antagonistas. Muy bien. Luego de eso, controlo el ritmo. ¿Cómo controlo el ritmo? Lo puedo controlar con amiodarona. ¿Sí? Con amiodarona. ¿Ya? Nada más. Ahora, en estos pacientes, una vez que ya los estabilicé, les tengo que dejar tratamiento, digámoslo así, como para evitar que nuevamente entren en este ritmo, ¿ya? Pero el tratamiento se va a dar por vía oral. ¿Qué le voy a dar para evitar que vuelva a caer otra vez en esta fibrilación de respuesta ventricular alta? ¿Qué le doy? Beta bloqueadores, pero por vía oral, ¿sí? ¿Qué más le puedo dar al paciente? Diltiazem, pero por vía oral. ¿Cuál es la dosis del diltiazem por vía oral? 60 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Hasta un máximo de 360 miligramos, pero cada 24 horas. Y le puedo dar también verapamilo, 40 miligramos cada 12 horas, ¿sí? 40 miligramos cada 12 horas hasta una dosis máxima de 480 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Muy bien, con eso controlo. Muy bien, vamos a taquicardia paroxística supraventricular. TPSB. ¿Cómo se caracteriza TPSB? Que las vamos a englobar a toditas ahí. En el EKG, ¿cómo se ve? ¿Hay onda P? No. En TPSB no hay onda P. ¿Cómo está el QRS? Estrecho. ¿Y cómo está la distancia RR? Regular. Regular, ¿sí? Así se caracteriza TPSB.
En TPSB, ¿qué es lo primero que me tengo que preguntar? Si el paciente está estable. Si no está estable, ¿a qué me voy? Cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿a qué me voy? Maniobras vasovagales. Maniobras vasovagales. ¿Sí? Ese es, o sea, no fármacos, sino maniobras vasovagales. ¿Cuál es la que recomiendan las guías? Lo sientas al paciente en la camilla, que sus patitas estén colgando en el aire. Le das una jeringa de 20 y le pides que la sople con toda la fuerza que tenga durante 20 segundos. Que sople, que sople, que sople, que sople, que sople. Una vez que terminó de soplar, le agarras la cabecita, le agarras los pies y se los levantas hacia arriba. Y lo tienes así 10 segundos. Cuentas hasta 10 segundos y luego lo vuelves a regresar. Esa es la maniobra. ¿Sí? Medicina basada en experiencia. ¿Ya? Medicina basada en experiencia. ¿Qué no tiene pierde? Hacerlo vomitar al paciente. Que vomite. Pero ninguna guía te va a recomendar eso, porque obviamente puede aspirarse, no es peligroso. Pero de verdad que funciona más. ¿Cuánto es el porcentaje de éxito con esta maniobra que les he mencionado que dicen las guías? 40%. Hasta el 40% de pacientes con TPSB, con esa maniobra, regresan a ritmos sin usar. También está el masaje carotidio, aunque tampoco ya no está recomendado. El masaje carotidio, ¿sí? Echar agua helada, o que el paciente se meta a una tina con agua helada, ¿ya? También lo puede inducir, que puje, ¿no? Todo lo que pueda es estimulación del vago. Esa es la primera línea del tratamiento. Ya, doctor, le hice todo eso. Lo hice vomitar, le hice esa maniobra, hasta lo asusté, todo le hice. No funcionó. ¿Cuál es la terapia farmacológica? Adenosina. Adenosina. ¿Sí? Para TPSB es adenosina. La adenosina es de primera línea. ¿Cómo se administra la adenosina? 6 miligramos en bolo endovenoso. ¿Ya? Si no funciona, 12 miligramos endovenoso. ¿Sí? Le repites hasta 3 veces máximo. Y ahí si no funciona, ¿sí? Es bien interesante la adenosina, ¿sí? Ojalá tengan la oportunidad en su internado de ver alguna vez a un paciente con TPSB con adenosina, ¿sí? El paciente con TPSB está marcando a 180, 160 más o menos. Entonces tú en el monitor, obviamente el paciente tiene que estar monitorizado, está así, marcando a 1000. De pronto le pones la adenosina y vas a ver en tu monitor asistolia. Y tienes que esperar puedes esperar hasta 30 segundos. ¿Sí? Puedes esperar hasta 30 segundos. Entonces tú estás mirando así y tienes que contar 1, 2, 3. Y si pasa más de 30 segundos y no funciona, tienes que empezar a hacer el recetado. La adenosina es así, pero tiene tasa de éxito superiores al 90%. Pero así es la adenosina. Así los que no nos gusta usar mucho adenosina, ¿no? Por eso es que la verdad, y también hay muchas cosas que dicen la guía pero que no las aplicamos. La mayoría de médicos prefieren utilizar amiodarona por encima de adenosina. ¿Por qué? Porque no se quieren pasar esos 30 segundos de angustia, ¿sí? Pero doctor, entonces, ¿por qué no se van a amiodarona de frente? Porque adenosina tiene menos reacción, efectos adversos que amiodarona. Y es más efectiva, ¿sí? Pero o sea, la angustia no es el paciente, ¿no? Porque al paciente lo ves así, ¿no? Tranquilito, pero tú estás así, ¿no? Necesito que despierte, ¿no? O inclusive algunos le dicen, no, tosa, cuando ya pasaban más de 20 segundos, tose y empieza a ver. Ritmo sinusal. Salió de la TPSB. Como les dije, segunda línea van beta bloqueadores o amiodarona para hacerle cardioversión eléctrica. ¿Sí? Muy bien, terminamos con las super, vamos con las ventris, ¿ya? En las ventris, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Si tiene pulso. Si no tiene pulso, ¿cuál es el tratamiento? Desfibrilación inmediata.
¿sí? Sí, inicia el RCP, pero hasta que llegue un desfibrilador, ¿sí? Hasta que llegue un desfibrilador. ¿Con cuántos lo desfibrilamos? Iniciamos con 200. Y en el caso de niños, iniciamos con 2 joules y la segunda desfibrilada con 4 joules. ¿Sí? En el caso de adultos, iniciamos con 200. Si no funciona, la siguiente le damos 300. ¿Sí? Y le vamos dando así hasta que... ¿Hasta cuándo? Hasta que te canses de hacer el RCP. Hasta que te canses. ¿Ya han hecho clases de RCP? ¿Les han explicado cuánto tiempo máximo ha aguantado un paciente en RCP y ha revivido? Los pacientes, 1 hora. En pacientes congelados. En pacientes que han sufrido congelamiento han podido revertir después de 1 hora. Obviamente que no han terminado muy listos después de toda esa hora, ¿no? Han quedado con su secuelita, pero vivos, al final de cuentas. Pero es el tiempo máximo, ¿sí? Es muy raro, no va a haber recuperación cerebral si tengo un paciente que no sea congelado, le hace más de 45 minutos, el paciente tiene muerte cerebral. Entonces estás haciendo maniobra. Tips de RCP que nos pueden preguntar quizás. Luego de la tercera desfibrilada hay que aplicar amiodarona. Luego de la tercera desfibrilada hay que aplicar amiodarona. ¿Sí? Un cambio que ha habido reciente, que por ahí les pueden preguntar en contra, ya no se recomienda lidocaína, que antes era parte del tratamiento de administrar lidocaína, ha sido reemplazada por amiodarona, ¿sí? Asociada a la desfibrilación. Asociada a la desfibrilación también hay que administrar adrenalina, ¿sí? Cada 3 a 5 minutos. Adrenalina, ¿cómo es? Desfibrilas 1, desfibrilas 2, adrenalina cada 5 minutos. Entonces, el médico tiene que estar pensando en su cabeza, desfibrilación cada 2 minutos. Adrenalina cada 3 minutos. Y luego de la tercera desfibrilar arranca amiodarona. Tú tienes que pensar, desfibrilación, amiodarona, no, desfibrilación, adrenalina, amiodarona, desfibrilación. Así. Todo, ¿no? Muy bien. Ya no nos alcanza. ¿Ya? Nos va a quedar pendiente ver, nos va a quedar pendiente cuál es el tratamiento para una taquicardia ventricular y fibrilación ventricular que sí tiene pulso, ¿ya? Y nos va a quedar pendientes cuál es el manejo de las bradiarritmias. Así que es sumamente sencillo, ¿no? En 5 minutos. Son 2 cosas nada más. Y solo es son 3 fármacos y uno que es el que tiene que aprender. ¿Ya? Entonces la próxima semana terminamos la clase. ¿Ya? Espérense.